Claro, aquí tienes el inicio de tu historia en español, sofisticada, fascinante y diseñada para atrapar a tus espectadores desde el primer momento. Solo mátame, sollozó ella, su voz quebrada como cristal bajo la lluvia que golpeaba las ventanas del antiguo almacén abandonado. Las luces parpadeantes dejaban sombras inquietantes en las paredes húmedas, y el olor a humo y metal quemado llenaba el aire. Frente a ella, el jefe de la mafia la miraba con una mezcla de furia y curiosidad, sus ojos oscuros como la noche sin luna, mientras lentamente levantaba la camisa de ella. Lo que vio lo detuvo en seco, como si el tiempo hubiera decidido congelarse por un instante. Allí estaba, grabado en su piel con cicatrices oscuras y profundas, el símbolo de aquel que había osado desafiarlo, un fuego marcado deliberadamente que contaba historias de traición, dolor y secretos que no podían ser ignorados. El silencio se volvió insoportable, interrumpido solo por su respiración entrecortada. Esto lo hiciste alguien más, ¿verdad?, murmuró, con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Cada marca era un recordatorio del precio que había pagado, del pasado que intentaba enterrar y del peligro que todavía la acechaba en cada sombra. El jefe dio un paso atrás, sus dedos acariciando la cicatriz como si pudiera leer la historia escrita en su piel. No tienes idea de lo cerca que estuviste de cruzar la línea, dijo con voz baja, casi un susurro, pero cargada de amenaza. Ella cerró los ojos, temblando, porque sabía que cualquier palabra equivocada podía significar su fin. Pero lo que él no esperaba era que sus ojos empezaran a brillar con una determinación inesperada, una chispa que desafiaba su miedo. No estaba ahí solo para suplicar, estaba ahí para sobrevivir y, quizás, para vengarse. El sonido de un motor lejano interrumpió la tensión, un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando mientras ellos estaban atrapados en ese juego mortal de secretos y poder. Él se movió hacia la puerta, evaluando sus opciones, mientras ella permanecía inmóvil, consciente de que cada segundo contaba. La cicatriz en su piel no solo hablaba de su sufrimiento, sino también de los hilos invisibles que la conectaban con enemigos mucho más peligrosos que aquel hombre frente a ella. Dime la verdad, o juro que esto no terminará bien para ti, susurró, acercándose lentamente, mientras la lluvia seguía golpeando el techo con un ritmo que parecía sincronizado con sus latidos acelerados. Ella respiró hondo, y con voz temblorosa pero firme, empezó a revelar lo que hasta ahora había guardado con uñas y dientes, secretos que podrían derribar imperios y cambiar el destino de todos los involucrados. Lo que él escuchó lo dejó helado. La historia que ella contaba no era solo de traición, era un rompecabezas de lealtades rotas, alianzas secretas y un juego mortal de manipulación que había estado gestándose desde hace años. Cada palabra que pronunciaba hacía que la furia en él se mezclara con respeto involuntario. Por primera vez, se daba cuenta de que la mujer frente a él no era simplemente una víctima, era un jugador estratégico en un tablero mucho más grande, y su destino estaba entrelazado con el suyo de formas que ni él podía prever. Si quieres, puedo continuar desde aquí con la siguiente parte, manteniendo la tensión, el misterio y el ritmo cinematográfico para que enganche a tu audiencia durante toda la historia. ¿Quieres que continúe? Ella bajó la mirada un instante, pero luego la levantó con un brillo desafiante. No soy la víctima que crees, dijo, su voz ahora más firme, más decidida. Todo esto, cada marca, cada secreto, tiene un propósito. Y si crees que solo estás frente a alguien indefenso, te equivocas. El jefe de la mafia frunció el ceño, sus labios formando una línea fina. Nunca había visto tal audacia en alguien tan joven, tan vulnerable en apariencia. Y sin embargo, la fuerza que emanaba de ella era tangible, casi peligrosa. ¿Qué propósito puede tener esto?, preguntó, sus dedos rozando la cicatriz que ahora parecía cobrar vida bajo la luz parpadeante del almacén. Explícate, antes de que pierda la paciencia. Ella respiró hondo, sabiendo que cada palabra podría decidir su destino. Fui marcada por ellos para que tú me subestimaras, para que pensaras que era débil. Pero en realidad, cada quemadura, cada cicatriz, es un mensaje. Un aviso. Un código que solo los que saben leer entenderán. Y tú necesitas entenderlo si quieres sobrevivir. Él arqueó una ceja, intrigado. Nadie jamás se había atrevido a hablarle así. Nadie le había mostrado que podía desafiarlo y al mismo tiempo controlarlo. Un código, para mí, dijo, la incredulidad mezclándose con una chispa de interés. Continúa, o juro que... Pero ella lo interrumpió.
Si me matas ahora, nunca sabrás lo que viene. Y créeme, no querrás enfrentar lo que viene. Porque esto no es solo sobre mí. Esto es sobre todos los que están detrás de ti, moviendo los hilos en las sombras. Los que te creen intocable, los que creen que controlas todo. Pero la verdad es que han estado jugando contigo mientras tú mirabas hacia otro lado. Un silencio pesado cayó sobre el almacén. La lluvia tamborileaba en el techo como si marcara un ritmo de tensión imposible de ignorar. Él la estudió cuidadosamente, sus instintos alertas. Había escuchado historias de mujeres valientes, traidoras, incluso letales. Pero algo en ella, algo en la forma en que hablaba y se mantenía firme frente a la amenaza más grande de su vida, lo desarmaba. ¿Quién es?, preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de autoridad. Dime los nombres, los lugares, los planes. Todo. Ahora. Ella suspiró, sabiendo que revelar esa información era como jugar con fuego. Pero también sabía que era su única oportunidad de sobrevivir. Hay un consejo secreto, gente poderosa, más allá de lo que ves en las calles, más allá de los negocios legales y los contratos que firmas. Ellos controlan gobiernos, empresas, incluso a otros mafiosos. Todo esto, tu imperio, es solo una pieza en su tablero. Y me marcaron para enviarte un mensaje, para que veas que incluso tú no eres inmune. El jefe cerró los ojos por un momento, procesando cada palabra. Cada golpe de realidad era como un impacto directo a su orgullo, a su control absoluto. ¿Y por qué debería creerte?, murmuró, la duda infiltrándose en su voz. Podrías estar jugando, manipulando, intentando ganarte mi compasión. Ella dio un paso hacia él, con la lluvia mojando su cabello y goteando sobre su rostro marcado. Porque incluso en esta cicatriz, hay pruebas. Mensajes que no pueden ser falsificados. Observa bien, cada línea, cada quemadura, cada patrón. Fue hecho a mano, con precisión, con intención. Si sabes leerlo, verás que es la verdad. Él miró nuevamente la marca, inclinándose hacia adelante, tratando de descifrar el mensaje oculto en su piel. Las sombras de la habitación danzaban sobre él, haciendo que la cicatriz pareciera un mapa enigmático. Sus dedos recorrieron las líneas con cautela, y algo dentro de él se estremeció. Lo que estaba viendo no era solo un símbolo de sufrimiento, era un mapa, un patrón de conspiración, una advertencia codificada que revelaba secretos que incluso él desconocía. «Maldita sea», murmuró, su voz entrecortada. Esto es más grande de lo que pensé». Su mente corría a toda velocidad, conectando piezas que había ignorado durante años. Las traiciones, los enemigos ocultos, los movimientos estratégicos que parecían casuales, todo encajaba ahora, y cada marca en la piel de ella era una llave para desbloquear el misterio. Ella sonrió levemente, con un destello de triunfo silencioso. Así es. Y ahora que lo sabes, tienes una decisión. Puedes usar esta información para protegerte, para fortalecer tu imperio, o puedes ignorarla y ver cómo todo se derrumba a tu alrededor. Pero recuerda, ya no hay vuelta atrás. Ellos saben que sabes la verdad. Y si no actúas, ellos vendrán por ti, y nadie estará ahí para salvarte. Él la miró con intensidad, su mente un torbellino de estrategia y paranoia. Cada palabra que ella decía parecía atarlo a un destino que no podía controlar. Y sin embargo, había algo en esa mujer, algo en su valentía y en la manera en que había sobrevivido a tanto dolor, que despertaba una curiosidad peligrosa. Una parte de él quería destruirla por su audacia. Otra parte, quería mantenerla cerca, como un aliado inesperado en una guerra invisible que apenas comenzaba. El sonido de pasos acercándose desde el exterior hizo que ambos se tensaran. La amenaza no venía solo de los secretos que compartían, sino también de aquellos que estaban al acecho, listos para aprovechar cualquier debilidad. La lluvia continuaba golpeando el techo, mezclándose con el sonido de sus respiraciones, creando una sinfonía de tensión y peligro. Ella sabía que ese momento definía su destino. Cada segundo contaba, cada mirada, cada respiración. El juego había cambiado. Lo que antes era solo supervivencia, ahora era estrategia, inteligencia, poder y venganza. Y mientras él estudiaba la cicatriz, intentando descifrar cada símbolo, cada mensaje, ella entendió que no solo había sobrevivido, estaba a punto de convertirse en la pieza que podía cambiarlo todo. El jefe de la mafia cerró los ojos un instante más,
procesando la magnitud de lo que había descubierto. Cada decisión que tomara a partir de ahora sería crítica. La mujer frente a él no era solo un peón marcado por enemigos desconocidos, era un catalizador, un recordatorio de que incluso el más poderoso puede ser vulnerable. Y la verdad que ella había revelado no solo podía salvarlo, o condenarlo, sino que también podía desencadenar una serie de eventos que ni siquiera los más experimentados dentro de su organización podrían anticipar. Ella respiró, preparada para el próximo movimiento. La lluvia seguía cayendo, el almacén parecía más oscuro que nunca, y el aire estaba cargado con la electricidad de secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. El tablero estaba listo, las piezas en movimiento, y solo el tiempo decidiría quién ganaría este juego de sombras, cicatrices y traiciones. Si quieres, puedo continuar desde aquí con la siguiente sección, elevando aún más la tensión, los giros inesperados y el misterio mafioso, manteniendo a tu audiencia pegada a la pantalla durante toda la narrativa. ¿Quieres que siga? El jefe abrió los ojos de repente, como si un relámpago hubiera atravesado su mente. Si lo que dices es verdad, entonces todos estos años he estado jugando en un tablero mucho más grande del que imaginaba, murmuró, su voz cargada de incredulidad y algo de respeto silencioso. Cada línea de la cicatriz en su piel contaba historias de traiciones pasadas y advertencias que habían sido cuidadosamente escondidas, mensajes que solo alguien con el valor de sobrevivir y la inteligencia de leerlos podría entender. Ella respiró hondo, dejando que la tensión fluyera un momento antes de continuar. Sí. Y cada marca que ves aquí, no es solo un recordatorio de lo que sufrí, sino una guía. Una advertencia. Un mapa de todos los que están manipulando desde las sombras. Si quieres sobrevivir, si quieres mantener tu imperio, tienes que escucharme, confiar en mí, aunque te cueste hacerlo. Él la estudió por un largo instante. Nunca nadie se había dirigido a él con tal mezcla de desafío y claridad. Nunca nadie lo había hecho sentir vulnerable mientras al mismo tiempo le ofrecía la llave de su propia salvación. ¿Y cómo sé que no me estás usando?, preguntó finalmente, su tono frío pero curioso. Podría ser otra pieza en este juego, una que me lleva directo a mi propia ruina. Ella esbozó una sonrisa leve, cargada de ironía y determinación. Porque si te miento, no sobreviviré para contarlo. Esto no es solo sobre ti, ni sobre mí. Es más grande que todos nosotros. Y si no trabajamos juntos, todos terminaremos destruidos. Ellos no perdonan, y no esperan que nadie se interponga en sus planes. El jefe inhaló lentamente, dejando que las palabras calaran hondo. Cada respiración parecía resonar con el ritmo de la lluvia golpeando el techo, creando un ambiente que oscilaba entre lo cinematográfico y lo inquietante. Está bien, dijo finalmente. Al. Muéstrame todo lo que sabes. Pero recuerda, si me traicionas, no habrá segunda oportunidad. Ella asintió, y lentamente comenzó a desglosar cada conexión, cada movimiento oculto que había descubierto a lo largo de los años. Habló de reuniones secretas, de alianzas rotas, de mensajes codificados que se transmitían a través de símbolos que solo unos pocos podían reconocer. Cada palabra abría una ventana a un mundo que él apenas empezaba a entender, un mundo en el que su poder absoluto era solo una ilusión cuidadosamente construida. A medida que ella hablaba, él sentía como una mezcla de furia y fascinación lo consumía. Cada revelación era un golpe a su ego, pero también un estímulo para su intelecto, un desafío que no podía ignorar. No puedo creer que alguien haya estado un paso adelante de mí todo este tiempo, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Y tú? Tú lo hiciste con heridas, con cicatrices que hablan por ti, y aún así, has sobrevivido. Ella dejó escapar un suspiro y miró hacia la ventana rota del almacén, observando cómo la lluvia barría la ciudad, como si el mundo estuviera limpiando sus pecados. He sobrevivido porque no tenía otra opción, dijo, su voz suave pero firme. Cada marca, cada quemadura, es un recordatorio de que no puedo confiar en nadie, excepto en mi instinto. Y ahora, necesito que tú confíes en mí, aunque sea por supervivencia. Porque los que nos persiguen, no dudarán en destruirnos a ambos si sienten debilidad. Él cerró los ojos un momento, procesando toda la información. Su mundo, que durante años había sido rígido y calculado, estaba ahora lleno de grietas, de secretos que podrían derrumbarlo si no actuaba rápido. Está bien, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de determinación. Me mostrarás todo. Cada pieza. Y juntos, veremos cómo enfrentamos esto.
Ella asintió, consciente de que ese era solo el primer paso en un juego mucho más peligroso de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. La alianza entre ellos era frágil, construida sobre la necesidad y la urgencia, pero también sobre un entendimiento tácito. Ambos sabían que no podían confiar en nadie más. Cada decisión, cada movimiento, debía ser calculado con precisión. La lluvia seguía cayendo, golpeando el techo del almacén con fuerza, creando un telón de fondo dramático para la conversación que continuaba. Ella comenzó a dibujar mapas mentales, a explicar conexiones y estrategias, mientras él tomaba notas mentales de cada detalle. La tensión en la habitación era palpable, cargada de peligro y adrenalina, mientras cada palabra revelaba más sobre la red de enemigos invisibles que los rodeaba. De repente, un sonido metálico resonó en la puerta del almacén. Ambos se tensaron, instintivamente. La amenaza estaba cerca, más cerca de lo que esperaban. Ella miró al jefe, y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y resolución. «Vienen por nosotros», dijo. «No podemos quedarnos aquí. Debemos movernos antes de que sea demasiado tarde». Él asintió, reconociendo la urgencia. Su instinto de supervivencia se activó, mezclándose con la fascinación y el respeto que había empezado a sentir hacia ella. La mujer marcada por cicatrices no solo había sobrevivido, sino que ahora tenía la llave de su salvación y la de su imperio. Y mientras salían del almacén, la lluvia continuaba cayendo, como si el cielo mismo estuviera observando, testigo silencioso de los secretos, traiciones y planes que ahora los unían en un peligroso juego de vida o muerte. Cada paso que daban los acercaba a un destino incierto, pero también a la oportunidad de enfrentar a aquellos que habían manipulado todo desde las sombras. Sabían que la batalla apenas comenzaba, y que la supervivencia dependía de su habilidad para leer los símbolos, descifrar los secretos y anticipar cada movimiento del enemigo. Y mientras avanzaban bajo la tormenta, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual, sus destinos estaban irrevocablemente entrelazados, y la guerra que se avecinaba no solo pondría a prueba su fuerza y astucia, sino también la lealtad y confianza que recién comenzaban a construir. «Si quieres, puedo continuar desde aquí, llevando la historia a su clímax, con traiciones inesperadas, acción intensa y giros que mantendrán a tu audiencia completamente enganchada hasta el último segundo. ¿Quieres que siga?» La lluvia golpeaba sus rostros mientras corrían por los callejones oscuros, esquivando charcos y sombras que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Cada paso resonaba como un tambor en la noche, recordándoles que no podían permitirse fallar ni un segundo. Ella miraba de reojo al jefe, viendo cómo su rostro endurecido, lleno de cicatrices de su propia vida criminal, ahora estaba marcado por una mezcla de alerta y respeto. Sabía que esa alianza, frágil y peligrosa, era su única oportunidad de sobrevivir. «Tenemos que movernos rápido», dijo él, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Ellos saben que tenemos información. Nos buscarán por todas partes. Si queremos sobrevivir, debemos adelantarnos». Ella asintió, respirando con fuerza, sintiendo como cada músculo de su cuerpo estaba alerta. Su mente corría a 1000 por hora, recordando cada símbolo, cada marca, cada mensaje codificado que había descifrado durante años. Todo estaba conectado, y la clave para enfrentarse a la red secreta que los perseguía estaba en esos detalles que otros consideraban insignificantes. Se adentraron en un antiguo túnel de servicio que ella conocía desde sus días de huida, un lugar lleno de sombras, humedad y ecos que podían confundir incluso al más experimentado de los perseguidores. «Aquí podremos detenernos un momento y planear nuestro siguiente movimiento», dijo ella, señalando un espacio en la penumbra. «Pero debemos ser rápidos. No estarán lejos». El jefe la observó mientras se detenían. Había algo en ella, en la forma en que caminaba, hablaba y pensaba, que lo desconcertaba y, al mismo tiempo, lo fascinaba. Había conocido muchas mujeres en su vida, algunas manipuladoras, otras peligrosas, pero ninguna que combinara vulnerabilidad y astucia de esta manera. Cada cicatriz en su piel, cada palabra cuidadosamente elegida, era un recordatorio de que había sobrevivido a tormentas que él ni siquiera podía imaginar. «Dime todo lo que sabes sobre ellos», ordenó finalmente, su voz firme. «Cada nombre, cada movimiento, cada pieza de información que pueda darnos ventaja. Si vamos a enfrentarlos, necesitamos un plan perfecto». Ella asintió y comenzó a desplegar su conocimiento como un mapa de guerra.
Habló de alianzas secretas entre mafiosos rivales, de políticos corruptos que usaban sus poderes para encubrir crímenes, de empresarios que financiaban operaciones clandestinas desde oficinas impecables. Cada detalle que compartía hacía que el jefe frunciera el ceño, absorbiendo cada palabra con una intensidad que podía sentir en la atmósfera cargada del túnel. Han estado manipulando todo desde las sombras, continuó ella, con un hilo de voz que se mezclaba con el retumbar de la lluvia. Creen que controlan el tablero, que todos somos piezas en su juego. Pero eso cambia ahora. Si seguimos su plan, ellos nunca nos verán venir. El jefe respiró hondo, su mente calculando probabilidades, riesgos y oportunidades. Nunca había confiado plenamente en nadie, y mucho menos en alguien que había sobrevivido al fuego, la traición y el dolor. Pero ahora, frente a él, estaba una mujer cuya inteligencia, determinación y conocimiento de secretos le ofrecían algo que no podía ignorar, la posibilidad de sobrevivir y, quizás, de tomar la delantera en un juego que había pensado que controlaba por completo. Bien, dijo finalmente. Haremos esto a mi manera, pero necesito que me sigas al pie de la letra. No hay margen de error. Un solo paso en falso, y estaremos muertos. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Cada decisión que tomaran a partir de ahora podía cambiar no solo sus vidas, sino el equilibrio de poder en toda la ciudad. Y mientras se movían a través de los túneles, ambos podían sentir que estaban siendo observados, que los hilos de la conspiración comenzaban a tensarse en torno a ellos. Cuando finalmente emergieron en una calle desierta, el jefe observó su entorno con ojos expertos. Sombras se movían en la distancia, figuras silenciosas que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Ellos están cerca, murmuró. Y no descansarán hasta conseguir lo que quieren. Debemos anticiparnos. Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Sé exactamente dónde estarán. Puedo llevarnos allí, y si jugamos nuestras cartas bien, podemos convertir esta amenaza en nuestra ventaja. El jefe sonrió levemente, una sonrisa cargada de peligro y respeto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una aliada que podía estar a su nivel, que podía ver más allá de las sombras y anticipar movimientos que incluso él había pasado por alto. La alianza, frágil y peligrosa, estaba empezando a transformarse en algo más poderoso, un vínculo de supervivencia, estrategia y, quizás, venganza. Se movieron por la noche, siguiendo calles que ella conocía como la palma de su mano. Cada paso era calculado, cada giro pensado para evitar la vigilancia y las trampas que sabían que los perseguidores habían colocado. La tensión aumentaba con cada metro recorrido, cada sombra parecía esconder secretos y cada sonido podía ser una amenaza mortal. Finalmente llegaron a un edificio abandonado, un lugar que ella había utilizado en el pasado como refugio temporal. Aquí podremos preparar nuestro siguiente movimiento, dijo, señalando el interior oscuro y silencioso. Pero no podremos quedarnos mucho tiempo. Ellos ya saben que estamos aquí. El jefe entró primero, sus instintos alerta a cada movimiento, a cada sombra. Ella lo siguió, sus cicatrices visibles bajo la luz tenue, símbolos de supervivencia y resistencia. Esto no ha hecho más que empezar, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Y si vamos a sobrevivir, debemos estar preparados para todo, para traiciones, emboscadas y secretos que ni siquiera hemos imaginado. Ella asintió, sintiendo como la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. Sabía que su vida dependía de su inteligencia, su rapidez y su capacidad para anticipar cada movimiento de aquellos que los perseguían. Pero también sabía que el jefe, con todo su poder y experiencia, era la clave para mantenerse un paso adelante en este juego mortal. Mientras la lluvia seguía golpeando la ciudad, creando un telón de fondo dramático para su conspiración silenciosa, ambos comprendieron algo fundamental: la guerra que comenzaba no era solo por poder o dinero, sino por sobrevivir en un mundo donde la traición era moneda corriente y la lealtad, un lujo que pocos podían permitirse. Cada decisión, cada acción, cada movimiento contaba. Y mientras planeaban su próximo paso, sabían que el destino había tejido sus vidas en una red de secretos, cicatrices y venganza de la que ninguno podría escapar. Si quieres, puedo continuar desde aquí, llevando la historia hacia confrontaciones explosivas, giros inesperados y revelaciones que mantendrán a tu audiencia completamente hipnotizada. ¿Quieres que siga? La noche se cerraba sobre la ciudad como un manto de sombras y secretos, pero dentro del edificio abandonado, la tensión alcanzaba su punto culminante. Cada paso,
cada respiración, cada mirada compartida entre ellos era un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte se había vuelto extremadamente fina. El jefe de la mafia, por primera vez en años, se sentía vulnerable, consciente de que el control absoluto que creía tener era solo una ilusión. La mujer marcada por cicatrices no solo había sobrevivido al fuego de su pasado, sino que ahora estaba a punto de cambiar el juego por completo. El silencio fue interrumpido por un ruido lejano, pasos que se acercaban, calculados, precisos, llenos de intención. Sus enemigos habían detectado su presencia, y no habría compasión para quienes se interpusieran en su camino. La mujer lo miró con intensidad, su mirada reflejando la determinación que la había mantenido viva durante años de sufrimiento. No hay vuelta atrás, murmuró. Si vamos a sobrevivir, debemos enfrentarlos ahora. Juntos. El jefe asintió, y por primera vez, la combinación de respeto, admiración y una pizca de miedo llenó sus ojos. Sabía que ella era más que una aliada, era la pieza que podía darle ventaja en un tablero que parecía diseñado para destruirlo. Cada cicatriz en su piel contaba una historia de resistencia y astucia, y ahora esos recuerdos eran las armas más poderosas que tenían. La ciudad entera parecía contener la respiración mientras se preparaban para el enfrentamiento final. Los primeros atacantes irrumpieron, sombras que se movían con rapidez y precisión, pero la mujer y el jefe estaban listos. Cada movimiento era un cálculo perfecto, cada estrategia ejecutada con precisión milimétrica. La cicatriz que había marcado su piel años atrás ahora servía como un recordatorio de que el dolor podía transformarse en fuerza, y que la experiencia adquirida a través del sufrimiento podía superar incluso al enemigo más letal. El enfrentamiento se convirtió en un ballet de violencia y astucia. Ellos no solo luchaban por sobrevivir, sino por demostrar que nadie, ni siquiera aquellos que creían manejar las sombras, podía subestimar la combinación de inteligencia, audacia y determinación. El jefe de la mafia descubrió que cada movimiento de ella estaba calculado, anticipando los ataques, desviando los golpes y usando la vulnerabilidad aparente como una ventaja. Era como si la cicatriz misma dictara el ritmo de la batalla, transformando su dolor en una coreografía mortal que desorientaba a sus enemigos. Uno tras otro, los atacantes caían, sorprendidos por la sincronía entre ellos dos, por la precisión con la que convertían la estrategia en supervivencia. La mujer se movía con gracia y determinación, cada golpe ejecutado con la fuerza que solo alguien que había conocido la traición y el sufrimiento podía poseer. El jefe se dio cuenta de que ella no solo estaba luchando por su vida, sino por la justicia de un sistema corrupto que los había querido destruir desde el principio. Finalmente, después de una serie de confrontaciones que parecían eternas, el silencio volvió a instalarse, pesado y denso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los enemigos habían sido derrotados, no solo por la fuerza, sino por la inteligencia y la audacia de dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido desafiarlo todo. El jefe de la mafia miró a la mujer, y por primera vez, vio más allá de las cicatrices, más allá del miedo y la vulnerabilidad aparente. Lo que vio fue una aliada, una estratega, alguien que había transformado el dolor en poder, y que ahora era inseparable de su destino. Ella bajó la mirada un momento, recordando cada marca en su piel, cada quemadura, cada cicatriz que había sido un símbolo de sufrimiento, pero que ahora era un emblema de supervivencia y victoria. Lo logramos, susurró, aunque ambos sabían que esto era solo el comienzo. La guerra estaba lejos de terminar, la ciudad estaba llena de secretos y enemigos que esperaban aprovechar cualquier debilidad. Pero esta noche habían demostrado algo fundamental: la fuerza no siempre se mide por el poder, sino por la inteligencia, la valentía y la determinación de quienes se niegan a rendirse. El jefe la miró, con los ojos brillando en la oscuridad, y finalmente habló: nunca subestimes a alguien que ha sobrevivido al fuego. Nunca olvides lo que significa luchar por tu vida. Y nunca, jamás, subestimes la fuerza de quienes creen que no tienen poder, hasta que lo demuestran. Ambos salieron del edificio abandonado, la lluvia lavando el sudor, la sangre y la tensión de la noche. Las luces de la ciudad brillaban como un reflejo de las batallas ganadas y de las pruebas superadas. Cada sombra era ahora un recordatorio de que habían sobrevivido a lo imposible, que habían transformado la vulnerabilidad en estrategia y que, juntos, eran capaces de enfrentar cualquier amenaza que se atreviera a desafiarles. Mientras caminaban entre los edificios mojados, la mujer sonrió levemente, un destello de orgullo y confianza. Sus cicatrices, que antes habían sido símbolos de sufrimiento, ahora brillaban con una fuerza renovada, mostrando al mundo que la resiliencia podía transformarse en poder. Y el jefe,
caminando a su lado, comprendió que había encontrado algo más valioso que el control absoluto, había encontrado a alguien que podía desafiarlo, inspirarlo y acompañarlo en la conquista de un mundo que parecía diseñado para destruirlos. La ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente a los secretos y las conspiraciones que se habían desarrollado en sus sombras, pero dentro de ellos, un entendimiento profundo se había forjado. La mujer marcada por cicatrices y el jefe de la mafia habían sobrevivido a la traición, la violencia y el miedo, y habían emergido más fuertes, más sabios y más conectados que nunca. Sus destinos estaban entrelazados para siempre, y mientras la lluvia caía sobre ellos, comprendieron que la verdadera fuerza no residía solo en el poder, sino en la alianza inesperada, en la valentía frente al peligro y en la capacidad de transformar el dolor en un arma invencible. Y así, mientras la noche se retiraba lentamente y la primera luz del amanecer iluminaba los techos mojados de la ciudad, ambos sabían que habían ganado algo más que la supervivencia, habían conquistado el miedo, la traición y la oscuridad, y ahora eran los arquitectos de su propio destino, listos para enfrentarse a cualquier sombra que el mundo decidiera enviarles. Porque habían descubierto la verdad más poderosa de todas, la fuerza real nace de aquellos que se atreven a levantarse, incluso cuando todo parece perdido, y que convierten sus cicatrices en símbolos de victoria y poder indestructible. Si quieres, puedo también crear los 7 prompts de imágenes en español, visualmente impactantes, diseñados específicamente para tu audiencia de YouTube para acompañar esta historia y hacerla aún más atractiva. ¿Quieres que haga eso ahora?